Buenas tardes, soy la licenciada Andrea Frete y voy a hablar un poco sobre el lenguaje. Al pie de este video voy a dejar la bibliografía consultada. Muy bien, ahora empezamos. El lenguaje es un sistema de comunicación formado por signos de tipo oral y escrito. Sirve para que los seres humanos podamos expresar nuestras ideas, pensamientos, emociones y sentimientos a otros seres humanos. El lenguaje se vuelve indispensable en nuestra sociedad y es clave en las relaciones interpersonales. El lenguaje es solo una parte de la comunicación. Ser un buen comunicador es clave para desarrollarse día a día y para tener éxito en las relaciones interpersonales, en el trabajo y en la vida en general. La comunicación, al igual que el lenguaje, se puede dar de diferentes formas, pues es posible que haya más de un comunicador o que el mensaje se envíe por un canal distinto. Pero, ¿qué tipos de lenguaje existen? ¿Cuáles son sus características? Primeramente, se clasifican según su nivel de naturalidad. En primer lugar está el lenguaje natural. Es el que hablamos todos de manera ordinaria y hace referencia a aquellas lenguas que se han desarrollado de manera espontánea por un grupo de personas con el propósito de comunicarse. Es diferente a otro tipo de lenguaje como el lenguaje de programación o el lenguaje matemático. Así, el lenguaje natural entendemos por todo aquel acto de comunicación que emplea inconscientemente el código aprendido y asimilado durante la infancia, el proceso de desarrollo propio del entorno y cultura de pertenencia. El lenguaje artificial se entiende como todo lenguaje creado y empleado conscientemente con el objetivo de cumplir una cuestión determinada, expresarse de una forma diferente a la natural o de cara a especificar aspectos técnicos que pueden ser ambivalentes y difíciles de entender mediante el lenguaje natural. El lenguaje artificial no nace de forma espontánea, sino que es creado y no responde al propósito de la comunicación en general. El lenguaje de programación es un ejemplo claro, pues es un lenguaje para comunicarse con computadoras y entre dispositivos que computan. Por ello puede decirse que es un tipo de lenguaje ad hoc, cuyos orígenes han habido con un objetivo claro ligado a un contexto concreto. Dentro de los lenguajes artificiales se destacan el lenguaje formal, literario y poético, como expresión emocional y artística, y el lenguaje técnico, dentro del cual podemos encontrar lenguajes específicos de diferentes disciplinas, como el lenguaje jurídico, el médico o incluso el psicológico. Según el elemento comunicativo empleado tenemos, por ejemplo, el lenguaje verbal. Se caracteriza por el uso de palabras cuando se interactúa de una persona a otra, ya sea lenguaje escrito o hablado. Ahora bien, no solo se refiere exclusivamente al empleo de palabras, sino también gritos, siglas, jeroglíficos, etc. Por otro lado, este tipo de lenguaje que parte del establecimiento de normas y de símbolos cuya interpretación se ha pactado de antemano, aunque hay un cierto espacio para discernir, por ello se tarda tiempo en aprender a utilizarlo. El lenguaje no verbal es el tipo de lenguaje que se lleva a cabo sin palabras, y en muchos casos la persona que lo realiza no es consciente. La mirada, la manera de sentarse, de caminar, los gestos, movimientos corporales son ejemplos de comunicación no verbal. También podemos hablar del lenguaje vernáculo, egocéntrico, que se refiere al lenguaje que utilizan los niños cuando tienen una cierta edad de una escala evolutiva. Para ello debemos remitirnos a las teorías de Piaget, y el lenguaje social. Hablaremos más de esto en otros apartados, y por hoy es todo. Que tengan una buena tarde. Soy la licenciada Andrea Fretes y nos encontraremos en otra oportunidad.